Bienvenidos a este importante debate entre el derecho a decidir y la defensa de la vida. En este espacio abordaremos el tema del aborto, un asunto que genera reflexión, debate y distintas posturas en nuestra sociedad. Este trabajo se realiza con el objetivo de analizar el tema del aborto desde diferentes perspectivas críticas, promoviendo el respeto, la comprensión frente a las decisiones humanas. Este tema hace parte del curso de lectura crítica bajo la orientación de nuestra tutora Sandra Jenny Otálvaro. Los participantes de este debate son Andrés Ramos Andrade, Jessica Aya Díaz, Jessica Andrea Pino Mogollón y Astrid Carolina Plata Moreno. Pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y esperamos que este espacio contribuya a una reflexión profunda sobre el valor de la vida, la libertad y la empatía. Bien, empezamos con el análisis literal unificado del grupo. Acá podemos entender que la despenalización del aborto en Colombia, así como lo explica el texto, busca garantizar los derechos, la salud y la dignidad de las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Presenta el tema de forma legal y social, mostrando cómo la Corte Constitucional ha hecho presencia en estos casos. La Corte Constitucional ha dejado claro los casos en los cuales es legal, podría ser legal el aborto en Colombia. Entonces, esos casos, por ejemplo, son cuando la madre está en riesgo o el bebé también está en riesgo o ha sido producto de una violación comprobada. En temas, la Corte Constitucional es quien tiene la última palabra respecto a estos derechos. El análisis inferencial unificado del aborto se entiende como una decisión humana que requiere empatía y apoyo, y no juicio. Su despenalización busca seguridad y respeto hacia quienes deciden, manejando la empatía y el pensamiento crítico. Es una decisión que se toma desde la parte humana y desde el entendimiento de esa persona que está tomando esa decisión. Nos invita a comprender el aborto más allá del juicio o del carácter religioso o moral como un asunto humano y de justicia social. El análisis crítico valorativo unificado. Acá entendemos cómo el aborto es un acto que defiende la autonomía y la dignidad femenina. Reconoce que el aborto no es un acto de indiferencia, sino una forma de proteger los derechos fundamentales. Nos invita a cuestionar los prejuicios sociales y morales, destacando que la justicia debe acompañar y comprender, no castigar. Es importante ver este punto de vista en cómo antes de juzgar se debe comprender la realidad de este aspecto como el aborto y la necesidad que tiene la sociedad de acompañar, de educar, de prevenir antes de castigar por una situación como el aborto. Bien, las reglas y condiciones del debate son las siguientes. Número 1, orden de los participantes, se va a participar en orden. Número 2, habrá un tiempo destinado para cada participante. Número 3, cada participante tendrá un turno de exponer sus ideas. Número 4, debe haber respeto entre las ideas de cada uno. Número 5, debe haber una tolerancia entre los participantes, así no se esté de acuerdo con el tema. Debe haber confianza en el momento de dar sus opiniones y el respeto a las opiniones de los otros. También, número 7, debe haber una atención total a cada uno de los participantes. Y número 8, se debe hablar
con formalidad, con educación y el uso de las palabras adecuadas en este debate. Sean bienvenidos a este gran debate sobre entre el derecho a decidir y la defensa de la vida. Muy bien, empezamos con este importante debate sobre el aborto y la vida. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a recordar los participantes. Entonces, como participante número 1 tenemos a Jessica Andrade Pino Mogollón, y ella está en contra del aborto. También tenemos participante número 2, ya es Astrid Carolina Plata Moreno, y ella está a favor. Y tenemos participante número 3, Andrés Ramos Andrade, él está en contra. Y quien les habla, su moderador, Jessy Aya. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿en qué circunstancias consideran que el aborto debería ser permitido? Mi nombre es Jessica Andrea Pino, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Antes de responder las preguntas, pues mi postura sobre el tema es en contra. El argumento que tengo para mi postura es que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 4, establece que el derecho a la vida será protegido por la ley en general desde el momento de la concepción. Esto significa que el embrión es considerado una vida humana con un derecho fundamental. Desde esta perspectiva jurídica y ética, interrumpir un embarazo va en contra de la protección de ese derecho. Respondiendo a la pregunta en qué circunstancias consideran que el aborto debería ser permitido, considero que el aborto solo debería permitirse cuando existe un riesgo real y comprobado para la vida o la salud integral de la madre. Bajo estas circunstancias no se estaría interrumpiendo una vida por elección, sino más bien para proteger una que está en peligro. Más sin embargo, pienso que deberían existir otras alternativas que apoyen a la mujer y no la lleven a tomar la decisión del aborto. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Carolina Plata Moreno, soy estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia, soy la participante número 2 y mi postura es a favor de permitir el aborto en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente en su autonomía y su dignidad. Las mujeres deberían tener la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, su vida reproductiva, sin que la sociedad le imponga una maternidad no deseada. El aborto debería ser permitido cuando el embarazo represente un riesgo para la salud, en casos de violación o incluso incesto. Existen estudios y organizaciones que apoyan esta postura. La OMS afirma que el aborto es un componente esencial en la atención de los derechos humanos de las mujeres. Las Naciones Unidas con el Comité de Derechos Humanos han establecido que criminalizar el aborto vulnera los derechos humanos de las mujeres, su privacidad y su derecho a la no discriminación. Soy el participante número 3. Mi nombre es Andrés Ramos Andrade. Soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas y estoy en el grupo en contra de este debate. Desde mi postura en contra, considero que la interrupción del embarazo solo debería permitirse en casos extremos, es decir, cuando la vida o la salud física de la madre corre peligro, por ejemplo, una condición que amenaza su supervivencia o cuando existen malformaciones fetales que complican la vida del bebé. Toma en cuenta la evidencia médica, guías de las entidades
como la OMS, Organización Mundial de la Salud, y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, ACOG. Reconocen las excepciones clínicas donde la intervención es necesaria para preservar la salud de la madre. En estos casos, la prioridad es salvar las vidas y ofrecer acompañamiento médico y psicológico. Ok, muchas gracias por su participación. Vamos con la pregunta número 2. ¿De qué manera el derecho a decidir y el valor de la vida pueden equilibrarse en la toma de decisiones sobre el aborto? De acuerdo a esta pregunta, pienso que sería garantizando que la mujer reciba apoyo, información y acompañamiento para tomar decisiones responsables sin vulnerar la vida del bebé. Esto implicaría alternativas como el apoyo médico, psicológico y social, de manera que la protección a la vida y el derecho a la autonomía no se enfrenten, sino más bien se traten de buscar soluciones que respeten ambos valores. El equilibrio entre el derecho a decidir de la mujer y el valor de la vida solo se logra reconociendo que ambos principios son importantes, pero que la decisión final debe respetar la autonomía, la salud y la dignidad de la mujer. El valor de la vida es indiscutible, pero no debe imponerse por encima de los derechos fundamentales de quien ya vive y cuya existencia, salud física o emocional podrían verse afectada por un embarazo no deseado o riesgoso. El aborto no se plantea como una negación del valor de la vida, sino como un acto de responsabilidad y libertad frente a una situación compleja. Permitir que las mujeres tomen sus decisiones de manera autónoma e informada sobre su maternidad es una forma de proteger la vida en todas sus dimensiones, incluyendo calidad de vida y dignidad de la mujer. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el acceso al aborto seguro es parte esencial del derecho a la salud y que la restricción no salva vidas, sino que las pone en riesgo. El Fondo de la Población de Naciones Unidas afirma que equilibrar el valor de la vida con el derecho a decidir significa promover la maternidad voluntaria y garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su reproducción. Creo que el equilibrio pasa por proteger ambas realidades, la vida en formación y la integridad de la mujer. La biología y la embriología y los manuales como Murray y Persau describen las etapas tempranas del desarrollo fetal. Al mismo tiempo, la medicina y la salud pública, es decir, la OMS y ACOG, subrayan la importancia del bienestar físico y mental de la embarazada. Por eso se deben proponer políticas preventivas, como la educación sexual, acceso a anticonceptivos y apoyo social, para que se reduzca la necesidad del conflicto entre ambos derechos. Bien, continuando con la pregunta 3, esta es: ¿qué papel debería tener el Estado en la regulación del aborto? ¿Garantizarlo, restringirlo o dejarlo a decisión individual? Vamos con los participantes. Considero que el Estado debería mantener el aborto de manera restringida y bajo circunstancias excepcionales como el riesgo para la vida de la madre. Su papel no es dejar la decisión totalmente a lo individual, sino proteger la vida y al mismo tiempo ofrecer apoyo y acompañamiento a las mujeres para que no vean el aborto como la única opción. El Estado debería garantizar el aborto legal como parte del derecho a la salud, la igualdad y la autonomía personal. Su papel no debe ser restringir ni delegar completamente la decisión, sino crear condiciones seguras, legales y humanas para que cada mujer pueda decidir libremente sobre su maternidad sin riesgos ni discriminación. La Organización Mundial de la Salud señala que los estados deben eliminar las barreras legales y sociales
que impiden el acceso al aborto seguro, pues su discriminación viola los derechos humanos y ponen en riesgo la vida de la mujer. La ONU, a través de sus comités de derechos humanos, ha establecido que los estados tienen la obligación de garantizar los servicios de aborto seguro en casos de riesgos para la salud de la mujer, violación, incesto o inviabilidad fetal. El Estado debe priorizar medidas que protejan la vida y al mismo tiempo eviten que las mujeres lleguen a situaciones extremas. Los organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y la OMS muestran que los países que invierten en educación sexual, acceso efectivo a anticonceptivos y redes de apoyo social reducen los embarazos no deseados. Por lo tanto, la política pública colombiana debería enfocarse en prevención, salud reproductiva y protección social, es decir, no normalizar el aborto como primera opción, sino en brindar apoyo real a las mujeres en momentos difíciles. La pregunta número 4 nos dice: ¿cómo impactan los factores sociales y económicos en la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo? Pienso que influye porque muchas mujeres enfrentan pobreza, falta de apoyo, presión familiar o miedo al rechazo. Estas dificultades hacen que el aborto parezca la única salida. Por eso es importante que existan redes de apoyo, oportunidades y acompañamiento que permitan tomar decisiones sin que la necesidad o la presión social determinen el camino. La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no se toma a la ligera. Está condicionada por su contexto social, económico y emocional. En muchas ocasiones las circunstancias de pobreza, desigualdad, falta de apoyo o proyectos de vida truncados llevan a que el aborto sea una decisión basada en la supervivencia y dignidad y no en la indiferencia hacia la vida. El aborto debe entenderse como un problema social y de salud pública, no como una cuestión de moral aislada. Garantizar que las mujeres puedan decidir libremente y acceder a servicios seguros es una forma de reducir las desigualdades y proteger los derechos humanos. Los factores que influyen a las mujeres al aborto son las condiciones económicas, la desigualdad social y educativa, la falta de apoyo familiar o de la pareja, los proyectos de vida truncados y la autonomía. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las desigualdades sociales y económicas son determinantes clave en la reproductividad de las mujeres. Afirman que los abortos inseguros ocurren principalmente en contextos donde las mujeres tienen menos oportunidades económicas y sociales. Los factores sociales y económicos son determinantes, como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y la ausencia de redes de apoyo que aumentan la probabilidad de embarazos no planificados y de que la mujer considere el aborto como primera opción. Informes de la UNFPA y estudios sociológicos muestran esa relación. Por eso la solución debe ser estructural. Mejor empleo, educación, salud y protección social. Cuando una mujer cuenta con recursos y apoyo, las decisiones que tomen serán más dignas y reales. Muy bien, gracias por sus opiniones. Vamos con la pregunta número 5. ¿De qué manera la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos podrían reducir la práctica del aborto? Considero que reducen el aborto porque permiten que las personas tomen decisiones informadas y eviten embarazos no deseados. Cuando existe una información adecuada y métodos disponibles, disminuye los riesgos, la desinformación y las situaciones que llevan a una mujer a considerar interrumpir un embarazo. La educación sexual integral y el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros son herramientas fundamentales para prevenir embarazos no deseados y por ende reducir el aborto.
Cuando las personas, especialmente adolescentes y jóvenes, reciben información clara, científica, sin prejuicios sobre su sexualidad, aprenden a tomar decisiones responsables y seguras. Garantizar educación y anticonceptivos no promueve las relaciones sexuales tempranas, como algunos temen. Al contrario, disminuyen los comportamientos de riesgo y fortalece el ejercicio libre y responsable de los derechos sexuales y reproductivos. La UNESCO, en su informe global sobre educación sexual en el 2018, concluyó que los programas de educación sexual integran, no aumentan la actividad sexual, sino que retrasan su inicio y fomentan prácticas más seguras. Para cerrar este debate con esta última pregunta, pues la educación sexual integral y el acceso real a anticonceptivos son las herramientas más efectivas para evitar embarazos no deseados. Las instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la OMS y el Instituto Guttmacher respaldan con datos que poblaciones con educación y acceso a métodos muestran tasas menores de embarazos no planeados. Además, educar implica formar en responsabilidad, afectividad y toma de decisiones. Es una información que ayuda a pensar con conocimiento y respeto por la vida. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los participantes de este importante debate en sus opiniones respetables a favor o en contra del aborto. A modo de conclusiones podemos tener aspectos importantes acerca del análisis crítico de un texto como es el texto del aborto y la decisión libre de hacerlo. Estos textos son muy relevantes en la vida cotidiana, son muy relevantes en la sociedad porque son temas actuales que se debaten en los medios de comunicación, que se debaten en las familias, que se debaten en la parte política y en la parte legal. Estos textos nos enriquecen porque hacen que al ser cotidianos podamos darle mayor relevancia a su interpretación. Y a modo del debate, de los temas del debate, podemos concluir que número 1, el aborto es una decisión libre. Número 2, que en Colombia existe una legislación en la Constitución Política, en el artículo 11, sobre la defensa de la vida, pero sin embargo la Corte Constitucional ha decidido también amparar la libre decisión del aborto en casos de vulnerabilidad de las mujeres. Número 3, el aborto también tiene que ver con muchos aspectos sociales, económicos, culturales que hacen que las familias o que la mujer tome estas decisiones dependiendo de estos contextos, y que lo más fácil para la sociedad es juzgar, pero pues sin conocer estos aspectos relevantes en los cuales se ha tomado esta decisión. Ya a modo de conclusión del grupo, podemos decir que estos temas enriquecen mucho la lectura, enriquecen mucho el análisis del contexto, el análisis de la sociedad, el análisis de la legislación, el análisis de aspectos relevantes como el aborto. Podemos concluir entonces que este tipo de textos y de lecturas pues hacen que cada día nosotros tengamos mayor capacidad interpretativa y mayor capacidad de poder dar nuestras opiniones en diferentes puntos de vista, respetando siempre el punto de vista del otro y respetando la opinión de los demás, y pues tratando de construir a partir de allí unas ideas claras sobre el tema. Muchas gracias por su participación y los dejo con el compañero Andrés para el cierre de este debate. Cierre reflexivo de este debate.
Este debate nos permitió comprender que el aborto no debe ser solo un tema de legal o moral, sino como una realidad profundamente humana. Cada opinión compartida abrió un espacio para reconocer la importancia de la empatía, de la educación y del respeto frente a decisiones que marcan vidas. Reflexionar sobre ese tema nos invita a pensar antes de juzgar, a escuchar antes de responder y a entender que cada historia tiene un contexto distinto. Como futuros profesionales y ciudadanos críticos, debemos promover el diálogo, la tolerancia y el pensamiento reflexivo como herramientas para construir una sociedad más justa. Les agradecemos su atención y nos veremos en un próximo debate.